Hola familia, buenos días, tardes o noches, y sean bienvenidos a un nuevo episodio en el canal, esta vez trayéndoles un surtido de historias diversas, de experiencias muy diferentes entre sí, pero que sin lugar a dudas te harán sentir el terror, pues cada una cuenta con esa maravillosa característica a la que todos nosotros somos aficionados. Pero antes de comenzar, les recuerdo que si ustedes aún no se han hecho con una copia de El Eco de Andrómeda, esta escalofriante novela que involucra música, misterio y seres de otros mundos, y su pasión es el terror cósmico, lo hagan lo más pronto posible. Ya saben que en la descripción tienen el link directo de compra, además de que si lo haces con nuestro código, te llevarás un 10% de descuento. Ahora sí, no les quito más su tiempo. Espero ya tengan lista su taza de café y se encuentren cómodos. Pues ya se encuentran en mi pesadilla. Empezaré contándoles que hace unos años era una persona atea. No tenía creencias en sucesos paranormales, pero esto que pasó cambió por completo mi perspectiva. He tratado de encontrarle lógica, pero no lo consigo, y les juro que esto realmente me pasó. Podrá sonar ilógico, fantasioso o incluso para algunos chistoso, pero mi historia es completamente real. Cuando tenía 18 años, vivía con mis padres en un fraccionamiento en San Juan del Río, en las orillas de la ciudad. Era jueves e invité a una amiga a mi casa para pasar el rato juntas. Ya iban a dar las 8 de la noche cuando me dijo que ya se tenía que regresar a su casa, por lo que decidí acompañarla hasta la caseta del fraccionamiento para que de ahí ella pudiera tomar un transporte que la llevara. Recuerdo que ese fraccionamiento tenía varios lotes vacíos, juegos para niños y una cancha de fútbol. En pocas palabras, era enorme, ya que para llegar a la entrada se tenía que caminar alrededor de 10 o 15 minutos. Cuando íbamos caminando y platicando por la banqueta, de reojo vimos a una persona recargada en el arco de uno de los columpios. Estaba en el área de los niños. Ya era de noche, por lo que estaba oscuro y por ende no pudimos ver muy bien al sujeto que se encontraba ahí. No quisimos tomarle importancia y seguimos platicando como si nada. Por alguna razón, mi amiga nuevamente lo volteó a ver e inmediatamente me dijo que aquel misterioso hombre se había salido de los juegos para caminar en la calle. Iba detrás de nosotras. A ella se le hizo extraño y yo solo podía decirle: tranquila, se debe tratar de algún vecino. No te preocupes. A los segundos, escuché que el hombre aceleró el paso para quedar a pocos metros de distancia de nosotras. A unos 3 metros para ser más exacta. Esa acción verdaderamente disparó mis sentidos de peligro y comencé a preocuparme porque era muy poca la distancia y aunque al principio pensé que nos preguntaría algo, el hombre simplemente no decía nada, solo nos seguía. No quisimos voltear y preguntarle si se le ofrecía algo, pues el miedo nos estaba invadiendo y en la calle no había nadie más para pedirle ayuda, por si llegaba a pasar algo. Lo único que se nos ocurrió en ese momento fue acelerar un poco el paso. El hombre seguía justo detrás y lo que hice fue voltear hacia mi derecha para verlo de reojo. Quedé muy impresionada. Parecía ser un hombre bastante alto, de alrededor de 1,90 o quizá hasta 2 metros. Lo más escalofriante era que daba la impresión de caminar muy encorvado. Me asusté demasiado y tomé la mano de mi amiga para intentar avisarle, pero de pronto el misterioso hombre empezó a silbar de una manera espeluznante. Era una melodía muy tétrica, como de caja musical. Entonces, le hice señales a mi amiga con las manos para que nos cambiáramos hacia el otro lado de la banqueta. Cuando lo hicimos, disimuladamente volví a voltear hacia donde estaba aquel hombre y vi algo que les juro me dejó en shock, y más que eso, aterrada. El hombre estaba de espaldas, pero sus piernas estaban de frente. ¿Cómo podía ser eso posible? ¿Cómo alguien podía existir con el torso totalmente opuesto? Y peor aún, caminar. Mi amiga también lo notó y soltó un gemido de pánico. Ella estaba temblando de miedo y yo no me quedaba atrás. Sentía una terrible sensación de escalofrío. Teníamos miedo de correr, pues aparte de que no podíamos reaccionar por el shock, era también el terror de ser correteadas por este ser y que nos alcanzara, al darse cuenta de que habíamos notado su clara deformidad.
A mi amiga le dije lo siguiente: ya no queda mucho camino para llegar a la entrada. Vamos a continuar, ¿sí? Y cuando lleguemos, correremos por ayuda. De esta manera, seguimos caminando, cuando de repente escuchamos unos pies atrás de nosotras, arrastrándose en el piso, y del susto, nuestra reacción fue voltear al mismo tiempo hacia atrás. El hombre se encontraba en nuestro mismo lado de la banqueta, y lo más aterrador era que comenzó a saltar como si fuera un conejo. Estos saltos eran cada vez más rápidos, y daba la sensación de que ya lo teníamos a punto de alcanzarnos. Ante esta terrible situación, las dos comenzamos a gritar del miedo y empezamos a correr lo más rápido que nos fue posible. Fue tanto nuestro miedo que en ese momento no sentimos el cansancio de correr. Quiero pensar que fue por la adrenalina que se nos inyectó automáticamente en el cuerpo. Alcanzamos a ver la caseta a lo lejos y fue ahí cuando pude sentir un poco de alivio, pero no podía dejar de correr. Antes de llegar a la caseta, vimos entrar un automóvil que con sus luces nos enfocaba directamente hacia nosotras e inmediatamente nos sentimos más tranquilas, por lo que pudimos detenernos. Cuando volteamos hacia atrás, ese extraño ser ya no estaba. Había desaparecido por completo. Tomé la mano de mi amiga y después nos abrazamos llorando, pensando que nos habíamos salvado de quizás alguna terrible tragedia. Nos acercamos hacia la caseta y al entrar nos encontramos con el vigilante. Procedimos a contarle todo y nos prestó el teléfono para hablarle a nuestros padres. Mi amiga le habló a los suyos primero para que pasaran por ella y después le hablé a los míos para que me recogieran en la caseta, aunque estaba a poca distancia. El compañero del vigilante con quien nos dirigimos al principio fue a investigar por todo el fraccionamiento, pero no encontró a nadie que tuviera esas características tan peculiares. Mis padres al llegar y escuchar la historia se quedaron sorprendidos, pues obviamente nos veían a mi amiga y a mí sumamente pálidas, por lo que era imposible que esto se tratase de una broma. Al llegar los padres de mi amiga, y de igual manera que con los míos les contamos todo. Esa noche me llevé un trauma tan grande que por años no quise salir a caminar ese tramo del fraccionamiento. Actualmente de eso ya han pasado 14 años. Estoy casada. Soy mamá y a veces cuando veo películas de terror recuerdo lo sucedido esa noche y me es imposible dormir. Gracias a Dios no he vuelto a tener ningún tipo de experiencia así de similar, pero aún así sigo tratando de buscar una explicación a lo que vi, pero no he podido encontrarla. Así que si alguno de ustedes ha visto algo parecido o por lo menos sabe de qué se trata, yo estaría encantada de escuchar, de saber que aquello no fue una invención mía y que de verdad existe. Recuerdo que allá por el año del 2010 o 11, mis padres contrataron el servicio de cable, lo cual me emocionó mucho porque en ese entonces aún era algo pequeño, además de que el internet no era tan entretenido como lo es ahora. Así que el primer fin de semana después de la contratación y tan pronto acabé de cenar con mi familia, recuerdo que me quedé en la sala viendo televisión. Con tantos canales disponibles, no sabía ni qué ver. Empecé a poner un canal y al poco rato me aburría, así que lo cambiaba. Estuve realizando esta acción por un buen rato y todo transcurría normalmente. Eso sí, por la época y los televisores, el cambio entre canal y canal demoraba alrededor de 5 segundos, en los que la pantalla se quedaba completamente negra. Sin embargo, justo en uno de esos momentos de espera y al observar la imagen negra, pude ver algo irreal, algo que sonará poco creíble, pero que sin en cambio me sucedió. La imagen negra comenzó a converger en tonos blancos y grises, dando la silueta de una mujer, la cual permanecía sola en una habitación. Me pareció muy extraño porque eso jamás me había pasado, y en ese momento la intriga me invadió y decidí nuevamente cambiar el canal, con tal de ver una vez más aquel extraño suceso. Pero en esta ocasión presté más atención durante esa pausa y noté que la mujer que aparecía en la pantalla tenía puesto un vestido negro, además de que aquella habitación en la que se encontraba no poseía ni un solo mueble. Simplemente ella permanecía de pie, mirando fijamente hacia adelante. El video, o lo que fuera, era sumamente perturbador. No les mentiré, para ese momento ya me sentía muy sugestionado, sobre todo porque ya era de noche. Sin embargo,
Como cualquier niño, la curiosidad volvió a ganarme y cambié de canal una vez más. En la siguiente pausa, de nuevo vi a la mujer. Esta vez noté que estaba descalza, pero sin lugar a dudas lo que realmente me aterró fue darme cuenta de que no tenía ojos. Solo unas cuencas completamente negras y vacías. No sé si fue por mi curiosidad, pero a pesar del miedo que sentía, seguí cambiando de canal de manera continua, y durante esas pausas vi cómo esa mujer empezaba a moverse. Empezó a caminar alrededor de la habitación de una manera extraña, contorsionando su cuerpo delgado, con las piernas abiertas y las manos separadas. Fue muy traumático para mí presenciar eso, y el miedo que sentí me hizo querer llorar. En ese momento, grité asustado por mi papá, quien salió rápidamente de su habitación y llegó a la sala, preguntándome si estaba bien o si me había pasado algo. Con miedo, comencé a contarle lo que estaba pasando e incluso le mostré cómo aquella mujer se aparecía, justo cuando cambiabas de un canal a otro. Mi papá lo vio, pero por alguna razón solo me dijo que era algo normal, ya que a menudo había interferencia de señal. Después de decirme eso, me dijo que mejor ya me durmiera. Luego se dio la vuelta y regresó a su habitación. Cuando se fue, cambié de canal nuevamente y aquella mujer seguía apareciendo, pero esta vez estaba escondida detrás de una cortina. Lo que me causaba pavor y escalofríos es que parecía que me estaba mirando desde el televisor, con una expresión de enojo. Ya no quise seguir mirando, así que lo único que hice fue apagar el televisor e irme a mi habitación. Esa noche me costó mucho dormir porque en mi mente estaba la imagen de esa mujer sin ojos, pero no entendía si era algún tipo de canal o algún video que la señal del cable capturó en ese momento. Fue algo que me dejó muy marcado. Por la mañana me entró la intriga de saber si aún seguía pasando eso, así que nuevamente encendí el televisor, comencé a cambiar el canal y en esas pequeñas pausas ya no se veía nada, todo permanecía normal. Esa fue la única vez que experimenté algo extraño. Como extra, quiero agregarles que luego de bastante tiempo, cuando ya era adulto, le pregunté a mi papá si recordaba lo de aquella noche, pero por extraño que parezca, él siempre me dice que no recuerda nada. No sé si tal vez con el paso de los años lo olvidó, o quizá aquella noche estaba muy cansado, pero no puedo negar que resulta muy extraño. En fin, este es mi relato. Espero lo crean, pues hasta el día de hoy yo estoy seguro de que lo que experimenté fue completamente real. Hola familia. La siguiente experiencia me pasó hace aproximadamente unos 7 años, durante el mes de octubre. Lo recuerdo muy bien, pues aún hoy en día esos recuerdos me aterran y llenan de escalofríos. En aquellos años, trabajaba para una empacadora de ropa y las jornadas laborales solían ser muy extensas, por lo que por lo general salía a muy altas horas de la noche. Ese 7 de octubre, por mala suerte no alcancé a subirme al transporte público que me dejaba en la esquina de mi casa, y sin más opción, tomé otra combi, la cual me dejaba unos 20 minutos caminando de mi hogar. Algunos de mis compañeros se subieron en el mismo transporte y nos bajamos en la misma parada. Durante los primeros 5 minutos de la caminata, ellos me hicieron compañía, hasta que tuvieron que tomar una desviación mientras yo tenía que continuar caminando por aquel sendero oscuro y con falta de alumbrado público. Luego de un rato, me dieron muchas ganas de hacer del baño, por lo que me metí entre las hierbas a orinar. Eran cerca de las 11 de la noche y de pronto comencé a escuchar unos pasos que se acercaban. Amigo, ¿vas para arriba? Inmediatamente me volteé y me di cuenta que se trataba de un joven. Honestamente yo no recordaba haberlo visto por esos rumbos, pero él continuó hablándome. Yo me encontraba en esos arbustos. Estaba haciendo unas cosas, pero te vi pasar y decidí salir para hablarte. Ah, caray. No vayas a querer golpearme o asaltarme.
No, claro que no. De hecho, yo también vivo por estos rumbos. Chance y hasta somos vecinos. La verdad, se me hizo muy extraño que esa persona estuviera ahí escondida a esas horas. Pero honestamente no quise meterme en problemas, por lo que acepté su compañía. Además, era mejor ir acompañado que caminar por ahí completamente solo. Mientras caminábamos, él me iba contando muchas cosas. Yo me llamo Enrique. Hace un año vine a visitar a mi jefecita. Trabajaba para el ejército. Soy piloto de un helicóptero. Pero me di una escapada. Pronto me enviarán a otro lado y no sé si pueda volver. No, pues, qué bien, amigo. Me da gusto que vengas a visitar a tu madrecita. Es triste cuando las dejan ahí solitas y desamparadas. De pronto, la conversación se puso algo extraña. Él comenzó a relatar cómo se sentía en aquella zona en donde comúnmente estaba. Por allá, todo está muy solo. Casi no hay gente y las noches son muy largas. Pero sobre todo, muy frías. Me siento muy solo por allá. Híjole, pues ni modo, mi buen. Así es el jale. A veces hay que aguantar y echarle ganas. Por lo menos ahora tuviste el chance de venir a ver a tu madrecita. Seguro eso te anima. Eso fue lo que yo le respondí. Pero por dentro sentía que algo en esas palabras no estaba bien. Algo me tenía intranquilo, pero no quise decir nada. Continuamos con la caminata y llegamos al pie de una gran subida. Camarada, adelántate. Voy a ir a echar una firma y ahorita te alcanzo. Te veo por el palacio. Total que por ahí salimos. Yo le dije que sí y continué caminando por aquella subida. Les juro que cuando estaba por la mitad, comencé a sentir un escalofrío horrible por todo el cuerpo. Sentía que no avanzaba, que aquella subida era eterna. Y de pronto, entre el silencio, comencé a escuchar un lamento espeluznante, mezclado con sonidos como de un animal o el llanto de algo. Yo no sé si fue la Llorona o sepa Dios, pero de donde pude, tomé fuerzas y salí corriendo. Corrí hasta finalmente llegar al palacio. Les juro que estuve ahí parado, esperando a esa persona cerca de 30 minutos, pero nunca llegó. Obviamente, ya no lo esperé más y me fui a mi casa. Cuando finalmente llegué, mis padres me vieron totalmente pálido y sin fuerzas. ¿Por dónde andabas, cabrón? Mira nomás la cara que traes. ¿Qué te pasó? Nada. Solo que mientras venía, me encontré un chavo que se llama Enrique. Me dijo que trabaja para el ejército y que vivía cerca de nosotros. Mis padres se voltearon a ver y me miraron algo impactados. Doña Julia tenía un hijo llamado Enrique. Era piloto del ejército. Pero hace un año le trajeron sus restos. Al parecer tuvo un accidente y no salió vivo de él. Al terminar de escuchar esas palabras, nuevamente todos escuchamos un horrible lamento. No había duda. El joven que vi
aquel joven con el que platiqué durante casi 20 minutos, era un alma en pena. Por eso su historia me había parecido tan rara. Con razón me sentía tan inquieto mientras estaba con él. Algo dentro de mí sabía que eso ya no pertenecía a este mundo. Sé que quizá más de uno no me crea. Y si tú que escuchas eres de esa fracción, te deseo jamás experimentes algo parecido. En verdad, es algo que no le deseo a nadie. Mi abuelo siempre nos contaba historias. Relatos que son contados de generación en generación, aquí, en San Pedro Jocotipac, Oaxaca. Esta historia la recordé debido a un suceso que viví recientemente. Hace muchos años, una mujer llamada Lola vivía en esta comunidad. Tenía a su esposo y a un recién nacido. Hasta este punto, podemos decir que se trataba de una familia normal, pero es importante recordar que debido a la época, la violencia que vivían las mujeres era muy alta. En esos años, el tener agua en casa era algo prácticamente imposible, por lo que para realizar tareas tan cotidianas como lavar la ropa, ella tenía que caminar hasta el río Amarillo, llamado así por el suelo de tepetate que éste poseía, el cual se ubicaba a varios kilómetros del pueblo. Cierto día, a ella le tocó lavar la ropa. Esta actividad le había tomado toda la tarde, por lo que cerca del anochecer, y con la escasa luz que le quedaba, ella comenzó a caminar rumbo a su casa. Al llegar, notó que había olvidado su cenidor en el río. Verán, el cenidor es una tela parecida a un rebozo, el cual se amarra en la cintura de las mujeres para reducir el tamaño de esta. El problema radicaba en que dicho cenidor había sido un regalo de su esposo, por lo que perderlo significaba una muy probable golpiza por parte de él. Obviamente, su esposo se dio cuenta y luego de llevar a cabo dicha acción, obligó a doña Lola a ir a esas horas de la noche a aquel río, a buscar el dichoso cenidor. Entre lágrimas, ella tomó a su bebé y emprendió aquella larga caminata, impregnando de esta manera aquel camino con su llanto. Trágicamente, ella no fue capaz de encontrar la tela. La noche era muy oscura y no contaba con ningún tipo de linterna. Nuevamente, esto solo la sentenció a una nueva golpiza. Pero en esta ocasión, aquellos golpes la habían dejado tan lastimada que doña Lola pasó sus últimos días postrada en una cama. Se dice que luego de fallecer, ella comenzó a ser vista por los pobladores que transitaban por aquel espeluznante camino durante la noche, describiéndola como una mujer sollozante cuyos lamentos son tan espeluznantes que te petrifican. Su pelo le cubre el rostro y en una de sus manos arrastra aquel cenidor que propició su muerte. Llegados a este punto, es cuando mi experiencia comienza. Verán, la única carretera por la que se puede acceder a mi pueblo casualmente pasa por el río Amarillo, el cual hoy en día se ha secado. Cierta noche, y habiendo olvidado las historias que mi abuelo siempre nos contaba, yo decidí visitar a mis padres. Quise llegar de sorpresa, por lo que manejé durante la madrugada para estar ahí lo más temprano posible. El camino había sido tranquilo, hasta que comencé a transitar por aquella carretera. No les miento, pero antes de ingresar a ella, sentí un mal presentimiento, una sensación de miedo indescriptible, pero ya estaba ahí. No podía retroceder, por lo que continué manejando hasta finalmente pasar por el río Amarillo. Con las luces de mi carro
y en una roca ubicada en el centro de aquel río seco, visualicé a una mujer de pelo largo y negro sentada. En sus brazos tenía lo que parecía un bebé, el cual estaba cubierto con un cenidor. Al ver esa silueta, me trajo de manera casi inmediata todos los recuerdos de aquellas historias que mi abuelito tantas veces me relató. Se trataba de doña Lola, la cual, al notar que alguien se encontraba cerca, comenzó con aquel llanto desgarrador. Tal cual dicen las historias, este tiene esa habilidad de petrificarte. Con el llanto en mis oídos, visualicé a aquella entidad acercándose lentamente a mi carro. Mi rostro rápidamente se puso pálido. Las lágrimas comenzaron a brotar de mí y solo deseaba poder moverme, poder acelerar y salir de ese tramo de una buena vez por todas. Ella estaba prácticamente en mi puerta y sin ninguna salida. Solo alcancé a cerrar los ojos y por primera vez en mi vida comencé con toda la fe a rezar. Imploraba a Dios protección, salvación ante tan escalofriante ente. Continué con esta acción por lo menos durante 1 hora. O bueno, al menos yo así lo percibí, hasta que finalmente el llanto de esa mujer desapareció. Al abrir los ojos, noté los rayos del sol y supe que Dios me había escuchado, pues aquellos destellos de luz habían ahuyentado a esa entidad. No sé si esto fue real, pero a veces yo quiero pensar que solo fue un mal sueño, solo una pesadilla. Pero de igual manera, cada que yo deseo ver a mis padres, jamás viajo durante la noche. No importa lo que pase, yo jamás me atrevo a viajar en ese horario. Me aterra pensar que un día pueda volver a encontrarme con el fantasma de doña Lola. Sé que su historia es trágica, pero eso no quita el hecho de que sea aterrador. Así que si ustedes llegan a venir por estos rumbos, les sugiero hacerlo con la luz del día y siempre pidiéndole a Dios los proteja. Gracias por su atención. Cierta ocasión, y luego de varios días de estar enferma, fui a la farmacia con mi esposo con el fin de tener una consulta médica. Durante el trayecto, nos metimos por una calle muy solitaria. Eran aproximadamente las 9 de la noche y de pronto notamos que fuera de una vieja casa, justo en la puerta, un niño de aproximadamente 12 años permanecía sentado con la cabeza agachada sobre sus rodillas. Parecía que lloraba y yo comenté: pobrecito, seguro lo regañó su mamá. Luego de esto, continuamos con nuestro camino rumbo a la farmacia, pero al salir de consulta, y por alguna extraña razón, sentí una enorme curiosidad por el niño, a lo que le sugerí a mi esposo que regresáramos por la misma calle, con la intención de ver una vez más a ese pequeño. Para nuestra sorpresa, el niño continuaba en el mismo lugar, llorando. Le dije a mi esposo: amor, vamos a preguntarle qué es lo que tiene, o si necesita algo, por favor. Les prometo que no sé por qué, pero verdaderamente sentía mucho interés por el pequeño. Algo en mí me impulsaba a ir hasta donde estaba, lo que es raro, porque seré chismosa, pero eso era demasiado para mí. Aún así, nos acercamos, y cuando estábamos cada vez más cerca, miramos que no se trataba de un niño, sino de una mujer joven de pelo rubio y largo, con un short, playera, tenis y piernas muy delgadas. Eso solamente hizo que yo quisiera con más insistencia saber si aquella persona se encontraba bien. De verdad me sentí angustiada, y no sé por qué. Cuando por fin estábamos ahí justo enfrente de ella, le dije: amiga, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Podemos ayudarte en algo? Mas sin embargo, al levantar la cabeza, aquella mujer cambió de apariencia. Su pelo era totalmente canoso, blanco, y no era una jovencita, sino una anciana que, para aumentar más el terror que ya de por sí sentíamos, no tenía ojos.
Tenía unos enormes huecos negros y profundos, huecos vacíos que representaban algo, en verdad inhumano. Juro que no les miento, y gracias a Dios iba con mi esposo. Él, al igual que yo, vio lo mismo, por lo que nadie podría decirme que me lo había inventado. Por suerte, no me bajé de la camioneta. Apenas estaba por hacerlo, pero mi esposo arrancó y aceleró lo más que le fue posible mientras yo permanecía en estado de shock. Él manejaba rapidísimo, esto debido a que sentíamos que algo nos seguía. Pero cuando estábamos por entrar a nuestra calle, alcanzamos a escuchar un grito horrible por encima de la camioneta. Era algo que sobrevolaba por encima de nosotros, pero que eventualmente se fue silenciando a medida que pasaba el tiempo. Por suerte, ahí acabó este encuentro paranormal. Actualmente soy consciente de que esto no tiene ningún tipo de sentido, por lo que no es algo que yo comparta. Pero de igual manera, e independientemente de que ustedes lo crean o no, yo siempre recuerdo este suceso como el más aterrador que jamás hubiéramos imaginado que llegaríamos a experimentar. Quisiera compartirles una de las tantas historias que he vivido. Desde pequeña he tenido el don de ver, escuchar y sentir cosas. Yo no creo en fantasmas, pero sí en demonios y ángeles. Aclaro esto porque los sucesos paranormales que he experimentado no me asustaron, sino más bien el hecho de que casi no vivo para contarlo. Esta es una de las experiencias más recientes que he tenido. Estaba dormida, pero por algún motivo desperté durante la madrugada. Según yo, me levanté a encender el celular para ver la hora, debido a que no deseaba que se me hiciera tarde para irme al trabajo y vestir a los niños para la escuela. Pero, cuando miré, me di cuenta que apenas eran las 3:47 de la madrugada. Sin embargo, cuando quise volver a mi cama y acostarme, noté que me había separado de mi cuerpo. Yo continuaba acostada en la cama. Claramente esto me asustó mucho, pero ya había leído de viajes astrales, así que quise experimentar y sentir este fenómeno en carne propia. Caminé hacia afuera del cuarto y al salir observé la luz de la luna y esto me llenó de paz. Me sentía tan liviana y liberada que me inundó una felicidad inmensa. Pero cuando me dispuse a volver a mi habitación, noté que al lado de mi ser se encontraba algo aterrador. Un ente demoníaco permanecía inerte en la cabecera de mi cama. Tenía cabeza de toro, unos grandes cuernos y me miraba fijamente, como deseándome. Escuchaba su bestial respiración mientras una sensación de fuego incandescente inundaba mi ser, pues alrededor de ese demonio pequeñas flamas permanecían levitando con un inusual aroma a flores. Soy consciente de que esto no suena normal, ni tampoco como algo que imaginarías de manera tan sencilla. En cambio, en ese momento era lo que yo veía. Sin otra alternativa y llenándome de valor, me acerqué sin temor a él, porque repito, toda mi vida he sido sensible a este tipo de cosas. Me acosté en mí, queriendo volver a entrar a mi cuerpo, pero cuando quería abrir los ojos, sentí que este ente me sujetaba muy fuertemente. No me dejaba entrar en mi ser. Yo luchaba y llegué a un punto donde parte de mi alma estaba en mi cuerpo, pero otra parte la tenía sujetada a ese ser, y allí comencé a sentir cómo me faltaba la respiración. Definitivamente me estaba asfixiando. Sentía que no podía respirar, como cuando estás bajo el agua. Escuchaba cómo este espíritu se burlaba de mí. Escuché sus risas y me decía: así es como se siente cuando las personas mueren. Anhelan tanto volver a sus cuerpos, pero nunca pueden. Yo soy cristiana, pero en esos días no estaba asistiendo a la iglesia y a veces me acostaba sin orar. Les cuento que siempre he orado antes de dormir, por lo que les comenté. Siempre he visto cosas y para que no me molesten es la forma en la que yo las contrarresto. Sucede que en ese momento de no poder volver a mi cuerpo, en mi desesperación clamé a Dios y Él me escuchó. Sentí que el ente me soltó y solo así pude despertar. Esa lucha duró como 2 horas, porque cuando abrí los ojos eran cerca de las 5:50 de la madrugada. Solo atiné a dar un gran suspiro de alivio
que mi esposo alcanzó a escuchar, por lo que se levantó y me preguntó si estaba bien. Yo me encontraba muy cansada, con mucho dolor en mi cuerpo, pero gracias al Señor no me ha vuelto a pasar y espero que esto nunca más lo vuelva a experimentar. Tiempo después, averigüé que ese demonio, cuyo nombre no diré porque no vale la pena mencionarlo, es uno de los 7 pecados capitales, la gula, para ser más exacta, y realmente estaba comiendo demasiado. Ya me habían diagnosticado problemas de triglicéridos y aún así sentía que no podía dejar de comer. Entendí que ese demonio era el que me tenía atrapada hasta el punto que quería matarme, y yo espiritualmente lo había aceptado en mi vida. Ahora trato de controlarme, porque sé que esa es mi debilidad, para no darle lugar nuevamente a que tome control en mi vida. De todos los espacios que uno se puede encontrar en un hospital, al que le tengo más temor es a la morgue. Me parece un lugar cerrado y agobiante, pero sobre todo, un lugar con una carga negativa muy espeluznante. Durante una guardia, personal policial llegó a nosotros con un niño de tan solo 9 años, el cual trágicamente se había electrocutado. Sobra decir que todas las maniobras de reanimación que le hicimos fueron en vano, pues tristemente el menor falleció. Se decretó su deceso, se lo cubrió con una sábana y de esta manera fue transportado hacia la morgue. Mientras esto ocurría, nosotros esperábamos la aparición de algún familiar, alguien que pudiera recibir la noticia, pero nadie llegó. La guardia continuó, pero cerca de las 4 de la madrugada, algo perturbador y extraño ocurrió, y es que al fondo, en el interior de la morgue, un grito estruendoso y fúnebre se esparció por cada pasillo del hospital. Fue desgarrador, pero tan pronto este terminó, inmediatamente fue acompañado con un golpe seco y voluminoso, como si se tratara de la caída de alguien. Al escuchar esto, los que nos hallábamos cerca corrimos hacia el lugar. Imaginábamos que era obra de algún familiar de aquel menor, que había entrado de manera furtiva y se había encontrado con el trágico hecho de frente. Sé que suena algo ilógico, pero en esos momentos, en nuestros cerebros era la versión más lógica y real ante aquellos gritos. A medida que nos acercábamos, un sollozo tenue salía por aquella puerta. Era triste, pero por alguna razón también era escalofriante. En la morgue no había nadie. Ahí solo se encontraba el cadáver del menor, electrocutado, totalmente descubierto, con una sábana tirada en el suelo. El desconcierto en todos nosotros fue más que notable. Era imposible darle una explicación lógica, ya que momentos antes claramente escuchamos el grito, pero no solo eso, sino que antes de entrar, ese sonido de llanto fue real. Espantados, decidimos retirarnos, y sobra decir que nadie tuvo el valor suficiente para volverse a aproximar a la morgue. Al menos no durante esa madrugada. Los medios informaron que la tragedia ocurrió cerca de las 11 de la noche de aquel sábado del año 2017, en una entidad que por ahora la dejaré en incógnita. Nosotros, por nuestra parte, lo recordamos como el niño electrocutado, un fantasma que quizá volvió unos instantes y se lamentó ahí en la soledad ante su trágico deceso. Me llamo José y durante 20 años he sido conductor de trailers. Empecé cuando tenía 22 años y debo decir que este es uno de los trabajos más duros que puede existir. Sin embargo, desde pequeño siempre me llamó la atención y al crecer decidí que lo haría por el resto de mi vida. Hay muchas cosas extrañas que me han pasado, pero a pesar de tener jornadas de trabajo tan largas, no me puedo quejar, pues gracias a esto gano muy bien y afortunadamente a mi familia no le falta nada. Bien, como decía, lo más usual que pasa en las carreteras son intentos de asaltos o choques. En esta ocasión, lo que me pasó fue algo más allá de esto. Algo sobrenatural que hasta el día de hoy me da escalofríos de tan solo recordarlo. Hace ya varios años,
Para el 2014 o 15 aproximadamente, yo laboraba en una empresa a la cual tenía una forma de trabajar muy curiosa. Nosotros le llamábamos el viaje sin fin, ya que estas rutas tenían una duración aproximada de 20 horas seguidas o más. Estos servicios se hacían ya que tenían algunos clientes a los que les surgía mover la mercancía de un día para otro. Claramente, estos viajes eran muy bien pagados. Sin embargo, casi nadie quería realizarlos, por la carga que estos significaban. A mí, la verdad, tampoco me agradaba mucho la idea. Pero en una ocasión tuve una emergencia médica con uno de mis niños y el seguro no lo cubría totalmente, por lo que me animé a tomarlo. La ruta en cuestión consistía en salir desde el puerto de Manzanillo hasta Monterrey y tenía una duración aproximada de 2 días. En circunstancias normales, este viaje tardaría de 3 a 4 días dependiendo la carga y la ruta en cuestión, pero como mencioné anteriormente, este era un pedido de carácter urgente, así que ya mentalizado me despedí de mi familia y salí hacia aquella ruta. La travesía inició un martes desde temprano. Cargué el camión y estaba listo. El itinerario era manejar 15 horas seguidas hasta llegar a un paradero de camiones. En este lugar iba a dormir un par de horas y comer algo para tener energía durante el resto del camino. Revisé el camión y no tenía ninguna falla, por lo que sin más comencé con el viaje. El tiempo se me fue volando y una vez llegué al paradero, ya entrada la noche me bajé a revisar que todo siguiera en óptimas condiciones. Me cercioré de que todo estuviera bien y con un par de horas de sueño procedí a usar un pequeño artilugio, que varios sabrán a lo que me refiero, para de esta manera poder aguantar lo que restaba del viaje. No es ningún secreto que en este tipo de recorridos es necesario tomar esto para aguantar, y es que es 1000 veces preferible para permanecer bien despiertos y de esta manera no ser los causantes de alguna tragedia. Total que ya estaba todo preparado para reanudar el viaje, cuando de pronto vi a una sombra que se acercaba. Ya cuando estaba más cerca, noté que era un joven. Se veía algo extraño. Tenía una apariencia bastante descuidada y parecía que no había dormido. Un poco tímido, me dijo que si podía darle un aventón. Claramente lo miré con desconfianza, ya que podría tratarse de una trampa para que me asaltaran. Sin embargo, el chico no se veía con malicia. Más bien parecía que algo malo le había pasado y estaba buscando llegar a su destino a como diera lugar. Le pregunté para dónde iba y me indicó su destino. Curiosamente, me quedaba de pasada, así que echándole otro vistazo y tras una rápida valoración, decidí aventurarme y aceptar su petición. Después de todo, en este mundo tan cruel, hay que tratar de echarle la mano al prójimo, siempre y cuando esté dentro de nuestras posibilidades. Él me dijo que tenía intenciones de cruzar a Estados Unidos y que ahí vería a un pollero, el cual lo llevaría al otro lado. Le pedí que abriera su mochila y que se levantara la camisa para cerciorarme de que no tuviera armas ni nada por el estilo. Habiéndome cerciorado de que todo estaba en orden, lo subí y él solo alcanzó a agradecerme de una manera muy sincera. Luego de un rato de ir manejando, le ofrecí al muchacho una botella de agua y algo de comida, ya que él se veía en muy mal estado. Me dio las gracias y me comentó que no había comido nada desde el día anterior. El joven venía muy callado y solo me respondía cada que yo preguntaba algo. La verdad, quería hacerle la plática, pero esta persona era sumamente seria. Sin embargo, y luego de varios kilómetros, el muchacho empezó a agarrarme confianza y fue soltando un poco más la lengua. Me comenzó a contar que venía de Honduras con la intención de cruzar al otro lado. Sin embargo, en el camino tuvo la mala suerte y le robaron todo lo que tenía. A decir verdad, venía disfrutando la conversación, ya que normalmente uno solo viene con sus pensamientos en este tipo de trayectos. Ya avanzada la noche, y siendo las 3 de la madrugada aproximadamente, en medio de la nada, rodeados únicamente por la oscuridad, el muchacho me dijo que en un tramo más adelante se bajaría. Obviamente me sorprendí. Le pregunté que por qué, si todavía faltaba algo de camino y que en esa zona no había absolutamente nada.
pero él solo siguió insistiendo con lo mismo. En esos momentos comencé a tener un poco de desconfianza, ya que pensé que probablemente sería una emboscada para asaltarme. Sin embargo, al fin accedí, ya que tampoco quería llevarlo a la fuerza hasta mi destino. En cierta brecha, él me indicó que bajaría. Eché un vistazo por los alrededores y me cercioré de que no hubiera nada extraño, y decidí detener la marcha. Lentamente el muchacho abrió la puerta y se bajó. De pronto, un ligero escalofrío me recorrió, pero conmovido por su historia decidí darle un billete, en un acto de generosidad, ya que el joven parecía ser sincero en sus palabras y me había tocado el corazón con aquella plática que habíamos tenido. Esperé un momento, curioso para ver qué hacía, y me sorprendí al ver que se metió entre los matorrales, en medio de la oscuridad de la noche. La verdad, bastante confundido, pero con el tiempo encima decidí no darle importancia y simplemente seguí mi camino. En un par de horas más tarde llegué a mi destino, entregué la mercancía a tiempo, hice los formularios de rutina y empecé a dar la bitácora de viaje en el cual expliqué que había subido a un muchacho para darle un aventón, ya que las unidades llevan un GPS. Y la muchacha del monitoreo me había preguntado si todo fue bien durante el viaje debido a la parada que hice para que el joven bajara del camión. Normalmente, estas son preguntas de rutina, ya que a veces hay tráfico por accidentes, además de que en la cabina hay cámaras y si las llegaban a revisar y no avisaba, probablemente me metería en problemas. Las horas pasaron y recibí una llamada desde la base. Ellos habían revisado las cámaras y dijeron que mi bitácora estaba mal, ya que durante mi recorrido no se vio a otra persona en la cabina. Durante la grabación solo aparecía yo, hablando con el aire. Les dije que eso no podía ser posible, que estuve varias horas acompañado, pero solamente me tiraron a loco y lo atribuyeron a que tal vez estuve alucinando por la sustancia que me había metido ese día. Obviamente yo me opuse a esa opinión y pedí mirar las cámaras, ya que no se me hacía creíble lo que ellos me decían. Lo aterrador fue que no era mentira. Ciertamente en la grabación solo se me veía hablar durante todo el trayecto e incluso se vio cuando abrí la puerta y estiré la mano para darle el billete a aquel joven. Atemorizado e incrédulo, me empezaron a cuestionar si había utilizado alguna clase de estimulante para aguantar mi viaje, a lo cual respondí que sí. Como dije, es algo normal y secreto a voces que nunca se admitirá públicamente. En la base se atribuyeron a que era eso y simplemente me dijeron que controlara las dosis, ya que podía llegar a sufrir un accidente. En ese momento no lo podía creer, y más porque en mi cartera me faltaba ese billete. Corrí al tráiler y de igual manera la comida y el agua que le había dado a ese joven no estaban. Era como si nunca hubieran existido, como si simplemente hubieran desaparecido. Yo estoy completamente seguro de que no lo soñé ni lo aluciné, y en los viajes futuros que hice sobre la marcha, hablando con otros camioneros en el paradero, les compartí mi experiencia. Ellos me preguntaron las características de aquel muchacho. Se las dije, y se miraron entre ellos, procediendo a contarme la historia. Resulta que años atrás, ese joven le había pedido aventón a un trailero, y en el transcurso del camino tuvieron un accidente en el cual trágicamente perdieron la vida. Y desde entonces, es normal que se le encuentre en el camino pidiendo un aventón. Me quedé pálido luego de escuchar esto, y decidí simplemente orar por el descanso de aquella alma en pena que me hizo compañía durante toda esa noche. Hasta aquí llega mi relato. Gracias por su atención. Pedro era catalogado como un personaje muy extraño, enfermero de la terapia y nochero por costumbre. Verán, las guardias que me tocaron con él tenían una alta y muy extraña mortalidad, y es que cuando un paciente se encuentra en estado crítico, hay signos que presagian su partida. Número 1.
El regreso de la salud. El paciente, que aparentemente estaba muy grave y prácticamente moribundo, repentinamente recupera el bienestar y en él emerge un fugaz mejoramiento. Habla con todos sus familiares y recuerda a aquellas personas que ha visto fallecer, solo para después dar un cambio drástico, desmejora y finalmente parte de este plano existencial. Una inyección de endorfinas, dicen algunos. Número 2. El signo de la mosca. Las salas de terapia son habitualmente frías y asépticas. Sin embargo, cuando un paciente en estado crítico se dirige hacia su fallecimiento, este insecto burla la seguridad sanitaria, se infiltra y de alguna manera se posa sobre las sábanas de aquel paciente. Si ven esto, el destino de él o ella está prácticamente sellado. Finalmente, el tercer y último signo era la guardia de Pedro. Él se acercaba a los pacientes graves y les susurraba algo. Después se apartaba y decía lo siguiente: les capturé el alma para mi santo. Solo para después proceder a dejar un alfiler debajo de la almohada. Y horas más tarde, el paciente empeoraba, por lo que no había nada que hacer por él. Obviamente, por estos hechos, muchos murmuraban que él les hacía algo, por lo que la jefa de enfermería decidió investigarlo y poco a poco lo apartó del servicio por cualquier duda. Extrañamente, al él irse, la mortalidad bajó drásticamente y, por su parte, Pedro, en su nuevo puesto de vacunación, no logró adaptarse. Renunció y solo unos meses después, un día nos enteramos de que él se había causado su autodesvivisión. La vida de la terapia continuó, con pacientes que se recuperaban y otros que partían. Hasta que cierta noche, mientras yo controlaba la evolución de alguien en estado crítico, repentinamente una puerta se cerró. No había nadie cerca, pero cuando devolví la mirada, el monitor me indicó que el paciente ya había partido. Los enfermeros se apresuraron a desenchufar los aparatos y cuando se disponían a mover el cuerpo, una de las enfermeras notó algo aterrador. Doctor, rápido, venga a ver esto. Yo la noté sumamente nerviosa y asustada. Me acerqué rápido y entonces lo vi. En la cabecera del paciente y debajo de su almohada se hallaba un alfiler. No sabía cómo ni por qué, pero de la nada, por cada muerte nocturna se encontraba la presencia de un alfiler bajo la almohada. Esto continuó pasando durante varias noches, por lo que finalmente yo decidí dejar la clínica. Meses después, me enteré de que ésta había cerrado sus puertas. Los enfermeros que trabajaron ahí poco a poco fueron renunciando y pasando la voz, por lo que nadie quería trabajar en ese lugar. Desconozco si este fue uno de los motivos por lo que la clínica dejó de dar servicios, o si los alfileres eran un tema con otro enfermero. Tal vez solo se trataba de algo paranormal, pero les recomiendo que si ustedes o un familiar suyo llega a estar grave, siempre revisen debajo de su almohada. Siempre busquen ese alfiler, pues quizá ustedes puedan llegar a ser víctima de Pedro. Gracias por la atención. La siguiente historia es un hecho que sucedió aquí en mi pueblo, en la Mixteca oaxaqueña. No puedo como tal ser tan específico por algunos temas personales, pero aún así, aquí se las comparto. Hace unos 90 años, vivió un hombre llamado Rosalino. Tenía a su amada esposa y a sus hijos. Se puede decir que lo tenía todo en esta vida. Verán, en mi pueblo, las personas suelen ganarse la vida tejiendo artesanías, sombreros, cristos tejidos con popote de trigo, tenates, petates, etc. Bueno, se cuenta que don Rosalino fue el pionero de estas artesanías.
Él trabajaba duro tejiendo y enseñando a su familia a realizarlas, y cuando juntaba una buena cantidad, se transportaba hacia la ciudad para poder venderlas. Don Rosalino era un hombre muy próspero. Ganaba muy buen dinero con esta actividad, por lo que sin quererlo ni desearlo, comenzó a ganarse la envidia de la gente, pero sobre todo, la envidia de Federico, un señor problemático, que sería el causante de la desgracia de don Rosalino. Le llevó un tiempo, pero Federico comenzó a envenenar la mente de los pobladores, advirtiéndoles que Rosalino era un ladrón y que por eso poseía tanto dinero, dando resultado que poco tiempo después lo encarcelaran de una manera injusta. Jamás volvió a salir, pues durante el tiempo que estuvo en la cárcel, Federico convenció a los pobladores para deshacerse de Rosalino, causándole de esta manera su fallecimiento. Una mañana lo sacaron de su celda, llevándoselo al campanario. Así le decimos a una zona del monte, la cual está en el corazón de este. En aquel lugar, don Rosalino vivió sus últimos momentos. Lo torturaron hasta que éste se fue de este plano existencial. Pero antes de partir, él le lanzó unas palabras a Federico. Regresaré. Te juro que vas a pagar por todo esto. Los años pasaron y Federico continuó con su vida. Se casó y por muchos años aparentó una gran felicidad a pesar de los actos atroces que cometió. Pero tal y como había prometido Rosalino, volvió de entre los muertos como un alma en pena, la cual estaba única y exclusivamente en nuestro plano para atormentar y arruinar la vida de Federico. Se dice que el fantasma, en una noche, poseyó a Federico y le arrebató aquello que más amaba, utilizando su propio cuerpo: a su esposa. La escena fue tan macabra que dio como resultado que ahora Federico fuera encarcelado. Él siempre juró no acordarse de lo que sucedió, que simplemente despertó y su esposa había fallecido, que jamás hizo nada. Pero entre los allegados a él, se cuenta que actuaba de manera extraña. Siempre decía ver a un hombre cubierto de lodo, el cual lo miraba con odio y en las noches le causaba daño. Lo atormentaba para que Federico eventualmente perdiera la cordura. Y así fue, pues los últimos años de vida que éste tuvo los vivió en la calle, siendo un loco que hablaba con el aire. Decía ver a esa entidad, la cual aguardaba pacientemente por su alma. Lo enfermaba y lastimaba constantemente. Finalmente, y luego de muchos años, Federico partió de este mundo, ahí, en medio de la calle, con un cuerpo lleno de moretones y dejando en la comunidad el recuerdo de su locura. Se dice que en el monte, ahí en el campanario, si decides visitarlo durante la madrugada, escucharás los lamentos de Federico y la risa macabra de Rosalino, pues muy seguramente, donde quiera que ellos estén, Federico es cruelmente torturado por toda la eternidad. Ahora, después de escuchar este relato, les pregunto, ¿ustedes sentirían envidia hacia otra persona? Bueno, familia, hasta aquí esta canasta del horror, un recopilatorio de historias aterradoras que en verdad espero te hayan inspirado temor ante la diversidad de situaciones en las que uno puede vivir un suceso paranormal. Sin más, me despido, pero no sin antes agradecerles por su continuo apoyo a este humilde canal. En verdad, muchas gracias. Ahora sí me despido y los veo en el próximo ritual.
Ustedes formaron parte de mi pesadilla.